Un saludo a todos ustedes a este video de perspectivas económicas correspondiente a la semana entre el 20 y 25 de febrero del 2017. Soy Osman Gordillo y hay dos imágenes que a mi juicio resumen lo que pasó en la semana pasada y lo más importante que se debe esperar en esta semana que inicia. Vamos primero con el pasado. La semana pasada creo que el centro de atención fue o estuvo en los Estados Unidos. Básicamente dos eventos fueron los que llamaron la atención. Por un lado, la publicación del IPC, el IPC mensual de ese país, y por otro lado, las declaraciones de Janet Yellen en el Congreso. Ambos eventos generaron ruido en los mercados externos y obviamente en el mercado local colombiano. Por otro lado, lo que viene. Creo que la Junta del Banco de la República que se va a llevar esta semana es el evento más importante, por lo menos en los próximos días. El mercado está dividido entre mantener las tasas y recortarlas. Y creo que lo más importante, lo que va a definir si las recorta o las mantiene, va a ser simplemente el nombramiento del nuevo miembro en la Junta del Banco. Bueno, sin más preámbulos, entonces, como ya ustedes se podrán imaginar, los dos temas que vamos a tratar en esta charla están enfocados en las dos imágenes de las que hablamos anteriormente. Por un lado, en Estados Unidos vamos a analizar lo que dijo Janet Yellen en su discurso, vamos a analizar los datos de la inflación y lo más importante, los efectos que tuvieron estos dos eventos en los mercados internacionales, hablando puntualmente de algunos activos que nos interesan como por ejemplo el de X y el Tesoro a 10 años. Nuestro segundo tema va a enfocarse en Colombia, en el tema local. Obviamente todo va a enfocar en la Junta del Banco de la República, pero antes de eso quisiéramos analizar un poco qué fue lo que pasó con datos de crecimiento que consideramos como líderes. Por ejemplo, se publicaron las ventas al por menor, la producción industrial, la confianza del consumidor que salió muy negativa. Creemos que todos esos datos podrían en cierta forma terminar afectando la decisión, pero al final lo que creemos va a ser el disparador o el evento más importante es precisamente la elección del nuevo miembro de la Junta Directiva. Bueno, esperamos que estén con nosotros por los próximos minutos, entonces sin mayores preámbulos, qué pena, iniciemos con nuestro primer tema, que es el tema de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que vamos a ver en Estados Unidos? Primero, obviamente Janet Yellen, las palabras que dijo. Segundo, la inflación, cuáles fueron las cifras que hay que tener en cuenta. Y finalmente, los efectos en los diferentes mercados. Entonces, iniciemos con lo que dijo Janet Yellen. Básicamente, creo que la idea general o el sentimiento que dejó en el mercado es un sentimiento hawkish. ¿Qué quiere decir esto? Un sentimiento que la Fed estaría un poco más balanceada hacia la subida de tasas. ¿Por qué decimos esto? Revisemos primero el lenguaje. Dice, en cierta forma, que la economía está fuerte, que se está recuperando, digamos, la salud de la economía de Estados Unidos es evidentemente mejor o más fuerte que la del área del euro. Y por lo tanto, la economía americana estaría dispuesta o estaría lista para soportar unas tasas de Banco Central un poco más altas teniendo en cuenta, obviamente, y esta parte siempre la dicen, que las condiciones esperadas se terminen cumpliendo, o sea, como quien dice que el escenario positivo se termine dando. Igualmente, finaliza, y creo que es lo más importante de todas las declaraciones, ella dice que esperar mucho tiempo con tasas bajas puede terminar siendo negativo para el mercado. Obviamente esto fue leído como una intención de Janet Yellen de subir las tasas de pronto más rápido de lo que se había esperado. Para hacer un resumen, la Fed tiene previstos tres ajustes en el 2017, el mercado tiene previstos únicamente dos ajustes y el mercado estaría, digamos, teniendo en cuenta esos ajustes a partir del mes de junio. Con las declaraciones de Yellen, obviamente la posibilidad de digamos, escenario que el mercado tiene podría cambiar y ese ruido puntual que pasó en la mitad de la semana que acaba de pasar,
es lo que vamos a ver en unas diapositivas cuando analicemos el efecto de las palabras de Yellen en el mercado. Ahora, las probabilidades de la tasa de la Reserva Federal evidentemente cambiaron con las declaraciones de Janet Yellen. Y fíjense ustedes, el cambio, aunque fue, digamos, tendiente a aumentar la percepción de una subida de tasas en la próxima reunión, de todas maneras, la próxima reunión pareciera que no va a haber un ajuste. Fíjense ustedes, antes de las declaraciones de Yellen, la posibilidad de estabilidad de tasas era del 72% y después de las declaraciones bajó al 68%, es decir, 4 puntos. La probabilidad, por otra parte, de una subida de tasas pasó del 28% al 32%. Obviamente 32% es una cifra alta, generalmente, fíjense ustedes, estas cifras tienden a ser pegadas al 10%, incluso menores, pero el punto es que después de lo que dijo Yellen, la probabilidad de subida aún se encuentra por debajo del 50%. Y en últimas, esto implicaría que no habría una subida en la próxima reunión. Y creo que eso es lo que quiso decir efectivamente Janet Yellen. Si a ellos pareciera que no les gusta sorprender al mercado, generalmente tienden a mover sus tasas cuando el mercado lo espera, pero en cierta forma están preparando el camino para que se haga una subida de tasas, no en la próxima reunión, pero sí en el corto plazo. Ahora, por otro lado, la Reserva Federal no mencionó ningún detalle sobre uno de los temas que más le importa en estos momentos al mercado, y es cuándo se va a dar alguna variación al balance de títulos que tiene la Reserva Federal. Fíjense ustedes, en esta gráfica desde el 2000 se ve una tendencia evidentemente alcista de las tenencias de títulos digamos, el balance que tiene la Fed. No dieron ninguna pista de cuándo va a haber algunos cambios en este portafolio. Básicamente, la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, no mencionó nada al respecto. Lo que sí llama la atención es que un gobernador determinó que estos cambios podrían darse al final del 2017. Entonces, en últimas, creo que el mercado está un poco más centrado, digamos, entre la subida de tasas y los cambios en el portafolio de la Reserva Federal. Creo que lo más importante y lo que realmente puede generar efectos durables en el mercado es el segundo, el cambio del portafolio de la Fed. Porque en últimas, la subida de tasas, obviamente, en cierta forma, digamos, ya está descontada. Todo el mundo espera que las tasas suban, si no en los próximos meses más adelante, pero creo que ese es el camino. Y obviamente unos cambios en el portafolio terminarían siendo un evento que a mi juicio podría mover mucho más el mercado que una subida de tasas de la Fed. Ahora, finalmente, ¿qué dijeron alrededor del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Básicamente, determinaron que la incertidumbre aún es alta alrededor del presidente, pero que les parece en términos generales una buena medida usar una política fiscal un poco más agresiva para tratar de promover crecimiento y productividad sin depender únicamente de una política monetaria, que era lo que digamos, la característica hace en los últimos meses. Entonces, en resumen, fíjense ustedes, el comportamiento, perdón, las declaraciones de la Reserva Federal fueron más tendientes hacia un corte alcista, teniendo en cuenta que estas declaraciones, como es usual, no fueron determinantes. Como quien dice, piensan que posiblemente vaya a haber una subida de tasas, pero no de una forma, digamos, tan agresiva. Entonces es alcista, pero algo así como en el mediano plazo. Ahora, las noticias no terminaron ahí. Digamos, las noticias alcistas, las noticias hawkish, porque a la mitad de la semana se publicó el IPC de los Estados Unidos. Fíjense ustedes, esta es la gráfica de la inflación anualizada y obviamente esta nueva subida que se está presentando en los últimos meses, que es la mayor desde el 2012, o sea, el IPC está en su mayor nivel desde el 2012, pues obviamente genera
muchísimo ruido en los mercados. Estamos por los lados del 2,5%. Y en gran medida esta subida responde a la subida o al ajuste en los precios del petróleo y en general de los combustibles. Sin embargo, me imagino que ustedes también tienen la misma pregunta. Si la Fed tiene una meta del 2% y estamos al 2,5%, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la Fed no ha subido de una forma más agresiva? Porque Janet Yellen días anteriores a conocerse el dato de inflación no fue mucho más agresiva en su lenguaje para darle la señal al mercado que las tasas deberían subir. Yo creo que la respuesta básicamente es que este dato era en cierta forma ya esperado. Fíjense ustedes, acá tenemos en la parte de abajo las inflaciones o los datos de inflaciones mensuales de los últimos meses. Obviamente acá tenemos el dato de enero del 2016 y acá tenemos el dato de febrero. Fíjense ustedes el nivel, digamos, tan bajo, ese par de observaciones tan bajas que se dieron en esos meses. ¿Qué quiere decir esto? El efecto base que estamos teniendo entre el 2016 y el 2017, pues está siendo evidente, saliendo inflaciones muy bajitas y entrando inflaciones obviamente mucho más altas, que se magnifican precisamente porque las inflaciones de inicio de año del 2016 fueron muy bajas. Cuando las cosas, digamos, se normalicen y estamos hablando de los meses de marzo, por ejemplo, o abril, que lo estoy señalando en este momento, veremos realmente si la subida de la inflación en los Estados Unidos es una subida tan fuerte como en estos momentos se está viendo. ¿Y por qué decimos esto? Lo recalco. Porque en enero y febrero del año pasado las inflaciones fueron muy bajas. En cambio, en marzo y abril del año pasado las inflaciones ya fueron un poco más altas. Entonces, creemos que este dato, que fue muy alto, digamos, en términos anualizados, podría comenzar a bajar teniendo, digamos, un efecto de reversa dadas este escenario base del 2016, que ya es obviamente mucho más alto que lo que se presentó entre enero y febrero del 2016. Entonces, simplemente, y como para concluir el tema de la inflación, creemos que la Fed no ha sido más agresiva porque precisamente está viendo que esa subida de la inflación sea una subida de la inflación un poco más estructural, que no sea de corto plazo y que no responda a los efectos base que acabamos de mencionar. Creo que esta idea se ve en cierta forma respaldada por el movimiento de los activos. Fíjense ustedes, Janet Yellen con un lenguaje alcista, la inflación con el anualizado en el 2,5, dos noticias muy malas. Y por ejemplo, miren los tesoros a 10 años, la gráfica. Básicamente yo creo que a pesar de esas malas noticias, no sé qué piensen ustedes, yo diría que no pasó absolutamente nada. De todos modos, los tesoros a 10 años se encuentran negociando entre un nivel de 2,30 y 2,60. 2,30 ha sido el soporte en varias ocasiones en los últimos meses y 2,60 ha sido la resistencia, sobre todo al final del 2016. Si las condiciones fueran tan agresivas en términos, por ejemplo, de precios o en términos de Fed, seguramente ya hubiéramos roto este nivel de 2,60. Es más, si ustedes se fijan en la gráfica técnica, esta línea, que es una línea, digamos, con pendiente bajista, que ha dominado las subidas de la gráfica de los tesoros en una, dos y tres ocasiones, pues sigue estando vigente y esa línea no se rompió. Esa línea muestra un techo de los tesoros a 10 años, a 10 años en 2,50. Por tal razón, a pesar de las malas noticias, los activos, que creo que son termómetro precisamente para medir esos eventos, no generaron ningún cambio que se pudiera decir estructural. Llevamos acá con los tesoros, veamos ahora qué fue lo que pasó con el DX, con el dólar. Y fíjense ustedes, algo similar a mi juicio se está dando. Estos son velas en 60 minutos. Tenemos la semana que acaba de pasar. Fíjense ustedes el momento en que Yellen habla. La subida después del IPC
pero una corrección posterior. Pareciera que aunque en el largo plazo el DX sigue con tendencia al alza, en el corto plazo, y por eso me refiero a las velas de 60 minutos, esa subida no está totalmente definida. Algunos de ustedes podrán decir, no, simplemente está tomando aire la tendencia alcista. Pero creo que más allá de esas consideraciones de corto plazo, hay que tener claro que estas dos noticias que pasaron hubieran sido, a mi juicio, suficientes para que ese movimiento hubiera sido evidentemente mucho más agresivo. Nuestro tercer indicador, el WTI, creo que en últimas, lo que muestra el WTI es que va a ser un contrapeso a la posible subida o por lo menos al movimiento que se ha dado en los últimos días o en las últimas semanas del DX. Lo que creemos es que mientras el WTI siga con esa tendencia al alza, que rompa posiblemente los 54 que lo estoy señalando acá y que alcance los 57 que es nuestra meta de corto plazo, eso efectivamente podría contrarrestar un dólar fuerte y el resultado, como lo vimos y como lo hemos visto en estos mismos videos, es que las monedas de la región no sufran esas devaluaciones fuertes. De hecho, fíjense ustedes en esta gráfica. Tenemos varias de las monedas de la región. Obviamente tenemos el peso colombiano, lo comparamos con el real, con el peso mexicano, el dólar canadiense y el DX. Esta línea de acá es el momento en que Donald Trump salió elegido a la presidencia de los Estados Unidos. Creo que claramente se ve un movimiento muy fuerte al alza, pero que ha sido lentamente corregido. Incluso, dado que esta es una serie normalizada, varias de las monedas, excepto el peso mexicano, están por debajo del nivel correspondiente cuando Donald Trump fue elegido. Hay dos explicaciones, creo que posibles para esto. La primera, que simplemente los activos están tomando aire y que la tendencia al alza podría seguir. O la otra, que es más identificada con nuestro punto de vista, que simplemente el mercado está viendo que la ecuación que propone Donald Trump puede tomar más tiempo del que se hubiera podido esperar. Y en ese sentido, los emergentes no serían o no sufrirían esa afectación que se vio justo los días posteriores a la elección del presidente de los Estados Unidos. Bueno, en resumen, dos eventos muy importantes pasaron la semana pasada, pero los activos que hubieran podido castigarse más simplemente no lo hicieron. Recuerden la gráfica de los tesoros a 10 años. Pareciera en esa gráfica que no pasó nada la semana pasada. ¿Y esto por qué se dio? Creo que aún hay cierto ruido que las cifras de crecimiento no están todavía convenciendo en los Estados Unidos. La semana pasada se publicó la producción industrial, pasó de agache, básicamente todo el mundo estuvo enfocado en los precios, pero fíjense ustedes, lo que había pasado en diciembre volvió a caer. Entonces tenemos una producción industrial con decrecimientos desde hace varios meses y con una tendencia renovada hacia la baja. Obviamente la Fed no la va a tener difícil, con un escenario de subida de inflación y bajo crecimiento. Y eso es un escenario de esta inflación. Bueno, finalmente, tenemos que recordar que el día lunes es festivo en los Estados Unidos. Por lo tanto, desde el punto de vista local en Colombia, los mercados van a estar mucho menos líquidos. Bueno, continuemos con nuestro segundo tema y obviamente está enfocado en el tema local, en el tema Colombia. Me parece importante y me parece interesante hacer esta charla mucho más didáctica. Vieron ustedes que tuvimos un índice en la parte izquierda en nuestra charla de los Estados Unidos, pues acá en Colombia vamos a tener un índice en la parte inferior. ¿De qué vamos a hablar?
Primero, confianza del consumidor, después algunos indicadores líderes, lo que vemos que puede pasar en el crecimiento y finalmente todo desemboca en el Banco de la República que tendrá su reunión el día viernes. Empecemos con la confianza del consumidor. Fíjense ustedes, en esta gráfica la confianza del consumidor es de color verde. Estamos en el peor nivel desde hace muchísimo tiempo. Obviamente ese indicador, ustedes lo pueden ver, es un indicador muy volátil. En gran medida responde a la volatilidad también de la tasa de cambio. Fíjense ustedes que hay una correlación negativa entre la tasa de cambio y la línea verde que es la confianza del consumidor. Por eso, pues los colombianos tenemos menos confianza cuando la tasa tiende a moverse más y un poco de más confianza cuando la tasa tiende a estar más estable. Y esa bajada puede en cierta forma reflejar ese sentimiento, posiblemente lo que pasó el muro en México, todo este ruido proveniente del nuevo presidente de los Estados Unidos. Obviamente eso genera desconfianza. Creo que esa caída muestra en gran medida ese sentimiento. Fíjense ustedes, si a eso le sumamos la subida o la entrada en vigor de la reforma tributaria, pues se podría explicar esta caída en la confianza de una forma, creo que muy fácil y creo que es totalmente lógico que los colombianos estemos pensando de esa forma. Ahora, este dato, esta lectura va a ser importante para el análisis o las posibles medidas que toma el Banco de la República. Creemos que no. Fíjense ustedes, el Banco de la República, o mejor dicho, la confianza del consumidor está teniendo una caída francamente, digamos, muy fuerte, muy agresiva, y a pesar de eso, el Banco de la República a lo largo del 2016 no se movió. Entonces yo creo que este dato tan negativo de menos 30 no necesariamente va a ser el driver que vaya a hacer que el Banco de la República tome una decisión de política monetaria expansiva. El año pasado no se dio, la confianza no fue ese driver, no creo que en este momento lo vaya a hacer. Obviamente lo deben mencionar, deben revisar estos datos, pero creo que simplemente por reflejar la reforma tributaria y una volatilidad de tasa de cambio, simplemente digamos que podría entenderse como un dato no estructural. Sin embargo, fíjense ustedes, en esta misma gráfica tenemos de color rojo la demanda interna de Colombia y de color azul el PIB. Y en cierta forma sí se ve una correlación bien importante, ya hablando más del tema de largo plazo, entre estos tres indicadores. Entonces, lo que se ve es que si bien creemos que el Banco de la República no necesariamente tiene que responder a una confianza tan negativa, tan baja, sí debe responder a unas condiciones que estructuralmente se ven más y más complicadas para Colombia desde el punto de vista de crecimiento. Sigo, digamos, haciendo énfasis en que me llama la atención que muchos analistas locales, más muchos miembros del Banco de la República se enfocan, creo que a mi juicio, únicamente en el tema de la inflación, cuando estas cifras de crecimiento están mostrando una economía mucho más débil de la que nosotros, de lo que estábamos esperando. Bueno, pero la semana pasada digamos, datos no se acabaron con la confianza. Hubo dos indicadores que también son muy importantes, las ventas al por menor y la producción industrial. Fíjense ustedes, en esta gráfica tenemos el PIB, el crecimiento trimestral de la economía, unido con la producción industrial en un promedio móvil de 6 meses y las ventas al por menor también en un promedio móvil de 6 meses para quitarles esa volatilidad que da la lectura de cifras mes a mes. Lo que se ve claramente es una correlación, digamos, muy alta entre los tres indicadores, donde las ventas al por menor y la producción industrial muestran un movimiento anterior al PIB. Claramente se ve, en este momento estamos en una tendencia a la baja, entonces obviamente eso muestra que el PIB está en una tendencia hacia la baja. Puntualmente, lo que se publicó en el mes y en la semana pasada. Uno podría decir que los datos fueron buenos. La producción industrial 2.2, se esperaba 1.2, incluso fue mayor a la anterior observación. Y las ventas al por menor, exactamente lo mismo. Esperábamos 3.6, salió 6.2, mayor que el 4.9. En ese sentido, muchos analistas vieron estos datos como simplemente
la confirmación que el Banco de la República no va a cambiar sus tasas en la reunión de hacia finales de esta semana. Pero como siempre, lo importante es ver qué hay detrás de esas cifras. Empecemos por las ventas al por menor. Esto fue los datos, digamos, gruesos. Pero fíjense ustedes acá lo interesante. Las ventas al por menor fueron 6.2, pero de ese 6.2, el 4.3 fueron ventas de vehículos. Lo menos que hace una cifra de esas es llamar la atención. ¿Por qué las ventas de vehículos fueron tan altas? Lo que hicimos fue revisar diciembre del 2015, como quien dice, el mismo periodo del año pasado. Y fíjense ustedes, ventas de vehículos fue el rubro que más cayó. ¿Qué fue lo que pasó? Simplemente, nuevamente, el efecto base de unas ventas de vehículos muy negativas en diciembre del 2015 hacen que en diciembre del 2016 las ventas de vehículos sean muy positivas, llevando a que las ventas al por menor sean muy altas. En últimas, si vemos el indicador de ventas sin vehículos, el resultado es mucho menos optimista y es 2.1 por debajo del observado hace un año, que fue 3.3. Entonces, pues sí, estamos creciendo, pero realmente no estamos creciendo a esas tasas tan optimistas, tan positivas, sino estamos creciendo a unas cifras, digamos, un poco menos fuertes al alza desde el punto de vista, obviamente, de ventas al por menor. Ahora, si vemos la producción industrial, creo que lo único que hay que hacer es separar la producción industrial de Reficar. Lo que vemos acá, la producción industrial, el observado fue 2.2, pero Reficar aportó 1.9 de ese 2.2. En últimas, ¿cuánto terminamos creciendo? 0.3. En esta gráfica que tenemos acá, tenemos el crecimiento de la producción industrial en azul claro total y sin Reficar. Y fíjense ustedes, ya estamos bordeando el 0%. Entonces creo que en últimas, pues realmente los datos conocidos la semana pasada, en resumen, no fueron buenos. Fueron muy mediocres para un país emergente como lo es Colombia. Por tal razón, y esta gráfica creo que muestra la evidente tendencia de debilidad en el crecimiento. Nosotros, Colombia está creciendo a un nivel realmente muy bajo. Las cifras de la semana pasada fueron buenas, pero si las desmenuzamos, si miramos más allá de lo evidente, seguimos preocupados por el nivel de crecimiento en Colombia. Esta semana se va a conocer el último trimestre, el dato del último trimestre del 2016 y nosotros estamos esperando un 1.2. Fíjense ustedes, hay una gran correlación entre el índice de actividad económica de color rojo en esta gráfica y el PIB de color negro. Ese índice de actividad económica se conoce de manera mensual y hasta ahora tenemos los meses de octubre y noviembre. Octubre realmente fue negativo, noviembre fue un poco más alto, pero igual todavía bajo. En promedio para el trimestre tenemos un crecimiento de 0.5. Estamos siendo extremadamente optimistas, poniéndole un crecimiento al índice de actividad económica, algo así como cerca del 2 o incluso por arriba 2.2%, y eso nos genera un crecimiento del último trimestre del 1.2 para totalizar un crecimiento del año 2016 en 1.7. No sé ustedes, pero ese crecimiento a mí me parece realmente bajo. Y por tal razón, el Banco de la República, en teoría, debería actuar. Ahora, volviendo y ya terminando el tema del Banco de la República. Hace una semana dimos nuestras, digamos, cábalas sobre cómo puede terminar la votación en la Junta. Lo importante acá, creo que se han armado dos escenarios independientes a los que hablamos la semana pasada. Fíjense ustedes, ya Carlos Gustavo Cano no hace parte de la Junta. Eso nos da, digamos, el resultado son 6 miembros de la Junta Directiva. Y lo más probable es que esos 6 miembros estén totalmente divididos. Nuestras cuentas dicen que pueden votar 3 por estabilidad o 3 y 3 por el recorte. Si esa votación se termina dando de esa forma, simplemente no habría decisión. Los estatutos de la Junta del Banco determinan que para tomar cualquier decisión,
4 o más miembros deben estar votando por esa decisión. Si son menos de 4, en este caso 3, no habría decisión, lo cual en cierta forma nos parece una paradoja, porque si no llegan a ninguna decisión, y creo que no me estoy enredando, espero no enredarme tanto poderles explicar esto, si no hay ninguna decisión, pues es como si votaran por mantener las tasas. Entonces, creo que acá el tema de tasas para la reunión de febrero va a estar definida única y exclusivamente por el hecho que nombren a el reemplazo de Carlos Gustavo Cano. Si lo nombran, a mi juicio va a haber recorte. Si no lo nombran, no va a haber recorte. Creo que los escenarios son tan sencillos como eso, como esos. Si lo nombra el presidente Santos, obviamente va a nombrar a alguien de su entera confianza y creo que lo más posible es que esa persona proveniendo, digamos que probablemente del gobierno, vaya a tener las mismas ideas de necesidad de recorte de tasas. Es importante mencionar que lo que hemos oído en cierta forma, algunos analistas dicen que no, que ese nuevo miembro va a llegar días antes de la Junta y no va a tener un conocimiento total de la situación, es falso. Un miembro de la Junta apenas se posesiona, está en capacidad completamente de tomar una decisión de este tipo. Eso ha pasado antes y nunca ha pasado que ningún miembro, por estar recién nombrado, se declare impedido o algo por el estilo. Entonces, en últimas, creo que la decisión final de tasas va a, digamos que a resumirse en que nombren al reemplazo de Carlos Gustavo Cano. En resumen, una semana que viene muy llena de noticias. Vamos a conocer el crecimiento de Colombia para el último trimestre del 2016. Después vamos a conocer el índice de actividad económica y finalmente vamos a conocer la tasa, la decisión de la tasa del Banco de la República, teniendo en cuenta que a lo largo de la semana puede darse el nombramiento del nuevo miembro de la Junta y obviamente dependiendo de quién sea la persona nombrada. Si la nombran, pues creo que va a ser mucho más fácil tratar de determinar cuál podría ser su perfil. Bueno, para finalizar, quisiera terminar con una gráfica técnica que me parece importante tener en cuenta, ya que eh, asumo que va a ser de interés de ustedes. Por un lado, fíjense ustedes, esta es la gráfica del peso dólar. Tenemos una tendencia bajista y una devolución que se dio precisamente por las noticias de Yellen y del IPC de los Estados Unidos. Y obviamente por algunas consideraciones internas. Fíjense ustedes este movimiento tan agresivo al alza que se dio al cierre de la semana pasada. Creo que este movimiento, como lo decimos acá, es tan importante que por primera vez se rompió el promedio móvil de 14 días. Cuando se dio esta ruptura, se dio una sobrereacción al alza que llevó la cotización a el nivel mínimo que había dominado la cotización en el cierre del 2017 y ahí estoy enfocándome en este nivel. Estamos hablando puntualmente de un nivel de aproximadamente 2.908. Se supone que esta línea, por ser ahora un techo y por ser antes un piso, debe, digamos, ser respetada. Eso es el escenario base. Nosotros creemos que no debería romperse esta línea. De todos modos, como todo puede pasar y estamos dando estos escenarios, simplemente si se da esta ruptura, vamos a ir hacia acá, hacia el techo que, digamos, estamos refiriéndonos al movimiento horizontal que se dio en este periodo de tiempo a cierre del 2016. En resumen, si se rompe el 2908, vamos a ir al 2950 en una sobrereacción, digamos, importante, precisamente tratando de buscar estos niveles que se respetaron al cierre del 2016. Escenario base, como les decía, no debería darse esta ruptura, de aquí comenzaría a bajar, pero pues obviamente lo importante no es decir un solo escenario, sino decir todos los escenarios posibles. Bueno,
Como les decía al principio de esta charla, básicamente creo que el centro de atención va a ser Colombia. Obviamente las noticias van a estar muy, digamos, movidas, y por esa razón hemos hecho énfasis pues, en muchos de los activos que nos afectan día a día. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que tengan una feliz semana, y les deseo lo mejor. Por favor, si tienen algún comentario o duda, por favor escríbanos. Muchísimas gracias y hasta luego.